capítulo 12, versículo del 13 al 17, mis hermanos. Dios les bendiga. Marcos, capítulo 12, del 13 al 17. Leemos la palabra y luego oramos. Y el título de la Reina Valera, como dijo nuestro pastor, la cuestión del tributo. Dice así, versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado y por el privilegio de poder reunirnos y escuchar tu palabra y alabar tu santo nombre. Ayúdame, Padre, porque soy un hombre débil que necesita de tu gracia, y ayuda a mis hermanos también a poder poner por obra a cada uno de nosotros esta palabra que tú nos vas a dar, Señor, hoy. Te amamos y te glorificamos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y por todo lo que eres. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, si así lo desea. Sabe que en esta ocasión vamos a ver a los fariseos y a los herodianos, dos grupos de la época. Y antes que eso, Marco nos venía hablando sobre la parábola de los labradores malvados. Y en esta cuestión aquí el Señor Jesús le dice a los realmente de esa época, a los judíos de esa época, a los fariseos y a los escribas, aquellos hombres que realmente debían haber predicado la palabra, tener ese celo por el Señor, a aquellos que debían haber visto las señales que el Señor había hecho en medio de ellos y reconocerlo como el Mesías, le había dado esa parábola. Y ellos, por la parábola que Él les dio, diciéndoles que ellos habían tomado la Escritura en vano, ellos que habían matado al Señor, al hijo del dueño de la viña, entonces ellos se encendieron en furor por haber escuchado estas palabras del Señor y quieren tomar la decisión de matar a nuestro Señor. Y vemos que en todo Marcos nos va enseñando que cada vez que el Señor hacía algo, ellos siempre retrucaban. Ellos no habían reconocido estos tiempos, no habían interpretado las Escrituras, ni los profetas, no se habían dado cuenta que el que estaba hablando y el que estaba dando adelante de ellos era el Mesías, el mismo Dios que había descendido para salvarlos de la condenación eterna. Si hay algo que estas personas tenían era una hipocresía. Ellos pensaban que no tenían un pecado algunos, ellos pensaban que eran personas rectas delante de los ojos de Dios, que caminaban delante de la palabra de Dios, que cumplían la ley, pero el Señor cada vez que hablaba, ellos se enfurecían porque se daba a entender el Señor que ellos caminaban en pecado constantemente. Ellos pensaban que eran perfectos. Y esto hacía que cada vez el odio por el Señor aumentase, hasta llevarlo a aprender a nuestro Señor y a juzgarlo y a matarlo, llevarlo a la cruz del Calvario. Y he aquí estos dos grupos de fariseos y herodianos que nos dice el versículo 13, van a querer sorprender a nuestro Señor Jesús en buscar alguna palabra que Él pudiera equivocarse. Y entendemos aquí que es algo bastante asombroso ver la posición de estos fariseos al querer unirse con este grupo llamado herodianos. Y sabe que es como yo pensaba y meditaba en esto para poder ilustrarlo mejor. Es como que si a las personas que les gustan el fútbol y a los que no, pero seguro también los conocen, es como que los de River quieran que los de Boca ganen y que los de Boca quieren que a los de River ganen. Es como que estos dos equipos que constantemente se oponen
que quieren que uno pierda y que el otro gane, estarían dispuestos a unirse para acabar a otro rival. Y esto es lo que están haciendo estos dos bandos. Se están uniendo los herodianos, que estaban de parte de Herodes, de Roma, y los fariseos, que estaban en contra del dominio de Roma. Algo que se opone. Siempre va usted a escuchar aquí, desde que empezamos Marco, hablar de los fariseos, porque son las personas que siempre estaban alrededor del Señor, pero constantemente buscando alguna cosa incorrecta en Él. Y ahora se cruzan estos dos grupos. Aquí hay un complot entre ellos para poder buscar algún error en nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes son estos herodianos? Bueno, como la palabra nos indica, eran judíos que estaban a favor de este rey Herodes. Estos dos grupos se oponían constantemente y buscaron en esta manera acercarse por la espalda de nuestro Señor, acariciarle la espalda, decirle todas las verdades, solamente para que Él se equivoque y quede mal delante del pueblo. Y aquí, como decía al final de nuestro versículo, todos se asombraron porque la sabiduría del Señor era tremenda. Ellos quisieron entrarle con ese puñal por la espalda, lo palmearon y le dijeron, todo lo que tú dices es verdad. Dice, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahí va la pregunta, con trampa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Como que le dejan esa opción solamente a nuestro Señor Jesús al decirlo. Anteriormente el Señor Jesús había recibido una pregunta parecida como para buscarle que Él se equivocase. Y Él respondió con otra pregunta. Pero en esta ocasión da la respuesta. Y esta respuesta nos enseña a nosotros también hoy en día, porque es un mandato. Ahora bien, si Él respondía que daría al César, tendría toda la multitud que lo seguía en oposición, porque incluso los mismos fariseos. Porque ellos estaban esperando el Mesías que venga a rescatarlos del dominio de Roma. Ellos estaban esperando a este Mesías que los libertase de Roma. No que ellos vinieran a libertarlos de sus pecados. No, ellos pensaban que caminaban en rectitud. Ellos querían que salga del dominio de Roma. Pero si él decía que no le den, que él decía que no den tributo, los mismos herodianos denunciarían el incumplimiento del impuesto hacia Roma. Y estaría él en un error porque sería una persona que incitaba a una revolución contra Roma. Y hemos escuchado un poco esto el domingo cuando el pastor nos exponía que el Señor nunca estuvo en contra del gobierno de Roma. Nunca se era un delegado, un sindicalista, un piquetero que cortaba las calles estaba. Él vino a hacer algo y era a predicar la palabra de Dios. Y él vino a cumplir lo que se hablaba de él. Él vino a morir en la cruz del Calvario a salvar a pecadores como nosotros. Él vino a extender esa gracia que tanto necesitamos. Y usted pudiera ver ahí conmigo en el versículo 15. Mas él, dice ahí, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y usted lee aquí esta porción y vamos leyendo juntamente y ve que ahí está malicia de parte de estos dos grupos que se unieron para poder acabar con el Señor. Y la respuesta de Jesús era crucial, pero poco le importaba a nuestro Señor lo que ellos pensaban de Él, porque Él iba a hablar lo que es la verdad. ¿Qué es lo asombroso aquí? Es la respuesta de nuestro Señor. La sabiduría como Él hablaba. La sabiduría que hoy en día esto nos dejaría una enseñanza. Ellos le trajeron la moneda y el Señor le pregunta, ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. ¿Cuál era la moneda en ese momento?
La moneda de plata era el salario de un día de un soldado romano. Las monedas eran acuñadas bajo la autoridad del emperador, siendo así la única posible en circulación. Dice que de un lado de la moneda estaba la cara del César y del otro lado él estaba sentado en un trono con túnicas sacerdotales. Y la moneda en ese entonces, tenerla en el bolsillo para un judío, para una persona que tenía celo por el Señor, era considerado doblemente ofensiva porque era considerado idolatría. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesús trae asombro incluso hasta hoy en día. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estos no fueron simples palabras, mis hermanos, sino son ordenanzas y mandatos para que nuestra vida pudiera caminar rectamente y pueda glorificar a Dios. Y usted sabrá que muchos gobiernos y muchos reinados a través de la historia persiguieron a la iglesia por la causa de nuestro Señor Jesús, por andar en las pisadas de nuestro Señor, por caminar juntamente con Él, por caminar y enseñar la verdad. Incluso, como aprendíamos el domingo con Primera de Pedro, que enseñaba que los hermanos de aquella época se estaban viviendo bajo el dominio de un emperador muy tirano. Incluso el emperador de la época de Jesús era así también. Y pudiéramos nosotros decir que lo que el Señor está diciendo no pudiera darnos a entender que lo que Él está hablando es de la iglesia y del Estado. Pero es así lo que nos marca aquí el Señor. Lo primero que nos marca es a César como gobierno. Pero también nos dice lo que no es César. César no es Dios. César no es Dios, le está diciendo en ese momento, en esa historia. Aquellos que pudieran entender esas sabias palabras en ese momento, diciendo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero los herodianos pudieran decir, no, pero César es Dios. Pero nuestro Señor Jesús no importaba, Él explicaba la palabra y entendía y hablaba con verdad. César no es Dios. Si bien César, él mismo en ese momento se consideraba por ahí un Dios, o alguno de sus seguidores, nuestro Señor lo deja bien en claro. César, por un lado, Dios es Dios. Y cuando el Señor habla aquí, dar a César lo que es de César, nos está hablando de pagar los impuestos a los gobiernos de esta tierra. En pocas palabras, lo que nos corresponde a nosotros es pagar los impuestos a nuestros gobernantes, porque estos mismos gobernantes son puestos por Dios, dice su palabra. Y entendemos que eso a veces es difícil para nosotros. No vivimos en el primer siglo bajo emperadores o bajo una persecución, incluso hoy aquí en nuestros días. Pero no nos remarca eso el Señor, sino nos marca a someternos a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Él. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, dice Pablo en Romanos. De modo que quien se opone a esa autoridad dada por Dios, a lo establecido por Dios, a él resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y usted pudiera decir, ay, pero ¿cómo está este gobierno? Y hermano, es lo que luchamos todos. Yo aquí de arriba estoy predicando esta palabra y afecta primeramente a mí, me pega a mí, porque soy un hombre también que ha quejado contra las personas superiores. Pero esta palabra es para todos nosotros, para que podamos examinarnos y darnos cuenta de que Dios está al control. Él es el que gobierna. Y nosotros estamos en Cristo, y Cristo está en Dios. Y eso es lo asombroso. Dice en el versículo 6 de Romanos capítulo 13 también, pues por esto también
pagáis tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No, pero no puede ser. Me subió la leche 3 veces en la semana de precio. 3 veces me subió. Pero es el que nos da a nosotros, es Dios. ¿Sabe que nosotros vamos a trabajar, pero es Dios el que nos provee, porque Él es nuestro proveedor? Nosotros vamos a los médicos, pero Dios es nuestro sanador. Al final de todo es Dios. Él es el que gobierna. Y dice la palabra que esto es agradable a los ojos de Dios y es un mandato de Él. Los que se rebelan con la hacia la autoridad acarrean enfrentarse al mismísimo Dios y darán cuenta por eso delante de Él. Pero también tenemos, como explicaba el pastor el domingo, cuando el gobierno dicta leyes que van en contra de la palabra de Dios, ¿a quién obedecemos? Pero hermano, usted me está diciendo que obedezcamos a las autoridades. ¿Obedeceré a Dios si me dice que debo abortar o debo aceptar la ideología de género? Por supuesto que no. Cuando estas dos se cruzan, lo que nosotros debemos hacer siempre es obedecer la palabra de Dios. Dios nos manda a rebelarnos. Dios nos está mandando aquí a quejarnos. No. ¿Sabe que me causa gracia porque me he quejado de gobiernos, por así decirlo? Pero no, nosotros confiamos en Dios. No confiamos en gobiernos. Recuerdo cuando hablaba con los hermanos cuando hemos pasado la pandemia, esta pandemia que nos ha llevado a todos dentro de nuestros hogares. Y pudiéramos decir que cada gobierno pudo haber actuado de mala manera, pero Dios estaba al control, Dios guardaba a su iglesia, Dios guardaba a sus hijos, Dios lo ha guardado, porque no nos ha guardado ningún gobierno de esta tierra, Dios nos ha guardado. ¿Qué debemos hacer? Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 1 Timoteo, exhorto ante todo, dice Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Bueno, pero yo voy a obedecer al gobierno, pero no voy a obedecer a mi jefe, porque mi jefe es malvado. O a la policía, porque son todos corruptos. No, debemos obedecer a todas autoridades dadas, incluso la autoridad dada aquí en la iglesia, pastores. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo damos a Dios lo que es de Dios? Cuando obedecemos su palabra y vivimos bajo sus leyes y sus mandatos y somos guiados por su palabra constantemente, nuestra vida glorificará a Dios. Y ahí daremos nosotros a Dios lo que es de Dios. ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre ha caminado una vida lejos de Dios, cosechando para sí mismo ira. Esta ira que Pablo nos enseña en Romanos, esta ira que se desata del cielo contra toda impiedad. ¿Sabe lo que es asombroso? Que estos dos grupos que estaban queriendo engañar a nuestro Señor, era el que había venido a salvarlos. Él era el que había venido a salvarlos y ellos querían matarle. Nosotros debemos ver las pisadas de nuestro Señor y poder andar como Él anduvo. Tener esta gracia, esta sabiduría al poder
enfrentarnos a doctrinas engañosas. Porque también esto nos enseña aquí Marcos, es que vinieron a nuestro Señor Jesús queriéndolo engañar, pero Él con la palabra contestó. Y esto nos enseña a nosotros que podemos escudriñar la palabra y podemos aferrarnos a ella y podemos nosotros rechazar el engaño sabiamente, como lo hizo nuestro Señor Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros no nos sometemos a las autoridades por miedos a las autoridades. Nos sometemos a las autoridades por un temor reverente a Dios, porque Él nos ha mandado. Porque como decía recién, Él es el Creador, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da el pan de cada día, Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro sanador, Él es el que nos da y Él es el que nos quita. Él es el que nos provee cada día, Él es el que nos hace abrir los ojos cada mañana y Él es el que nos sostiene ahora mismo con la palabra de su poder. Ese es Jesús al que ellos quisieron engañar. Colosenses, para terminar, Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Él es el que gobierna. Incluso el César se somete. Y un día, dice Filipenses capítulo 2, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdóname si he dicho algo que no es correcto, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder vivir cada palabra, cada tilde, cada letra que hay en esta escritura para poder glorificar tu nombre.